Y ya estamos aquí este precioso día, hermanos, listos para impartir el alimento espiritual de cada 8 días. Estoy convencido, hermanos, de que han sido de mucha bendición para tu alma, para tu vida espiritual. Y en este momento, hermanos, no va a ser, no creo y no va a ser una excepción. El día de hoy vamos a hablar de un asunto que está en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 12 al 26, y vamos a irlo desglosando poco a poco. Sabes, quisiera decirte que sin el poder de Dios es imposible emprender cualquier obra que tenga que ver con la obra de Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Sin el poder de Dios es imposible que cualquier persona quiera emprender cualquier obra relacionada con el reino de Dios. Y esto es verdad, porque te imaginas querer llevar a cabo una obra humanamente imposible en los esfuerzos humanos. De esto vamos a hablar el día de hoy. Y para poder desarrollarlo, quisiera llamar tu atención al libro de los Hechos, capítulo 1, versos 12 al 26, por favor. Hechos, capítulo 1, versos 12 al 26. Te invito a que abras tu Biblia, que lo encuentres, para poder leerlo juntos. Tú vas siguiendo con tu vista. Yo lo voy leyendo audiblemente en lo que tú lo vas leyendo, por supuesto. Y vamos a leer, ¿qué te parece? Mira, dice así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Déjame te platico antes de continuar leyendo que este asunto ocurre precisamente después de la ascensión de Cristo Jesús, después de que el Señor Jesús les da la gran comisión y finalmente les entrega pues hasta dónde o con qué visión tenían que llevar a cabo la obra del Señor. Fíjate qué interesante. Mira, voy a decirte que es en esta parte de la Escritura en donde el Señor les dice que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjate, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Caray, era una obra titánica lo que les acababan de entregar en manos. Híjole, era tremendo. Y precisamente después de este evento el Señor asciende al cielo y ocurre esto que de lo que estamos hablando. Voy a continuar leyendo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Como te decía, esta obra titánica que acababan de recibir los apóstoles una vez que ellos ven al Señor ascender al cielo, regresan pues a este lugar santo, este aposento alto, del cual vamos a hablar en un momento más. Y bueno, en este asunto, fíjate, los discípulos en esta gran tarea humanamente imposible, ¿te imaginas ganar al mundo empezando con Jerusalén, con Judea, una ciudad todavía más grande el territorio, Samaria todavía mucho más allá y hasta lo último de la tierra? ¿Te imaginas? En otras palabras, la tarea era ganar al mundo para Cristo.
compartir el evangelio a todo el mundo. ¿Te imaginas el hecho de pensar en una tarea de este tipo? Mira, no solamente pensando en los recursos económicos, en los recursos laborales, en los recursos humanos, sino también piensa en toda la infraestructura que no tenían y que se necesitaba para hacer esto. Si con todas las ventajas tecnológicas el día de hoy, esto seguiría siendo una tarea impensable para los humanos. Pero sabes una cosa, algo que quisiera compartir contigo una vez más es que para llevar a cabo esta empresa se ocupa un poder y es el poder de Dios. El poder completamente de que viene de lo alto para poder emprender dicha empresa. ¿Sabes? Algo que me llama la atención en esta parte de la Escritura es que veo cómo cuando el Señor está mandándolos y después les dice, ¿saben que vayan a Jerusalén? Espérenme hasta que llegue la promesa. Ellos hacen algo interesante. ¿Y sabes qué? Ellos se reúnen y empiezan a orar. Y creo yo que esta es una parte clave del modo en cómo nosotros debemos orar. Creo que debemos imitar en la forma en cómo ellos oraron mientras recibían la promesa. ¿Sabes? Estaban esperando esta promesa. Pongo a pensar. Estamos tú y yo esperando la promesa del Espíritu Santo. Estamos esperando la promesa de Dios. Pero fíjate, de la segunda venida de Cristo. Estamos esperando a nuestro Señor de igual manera como ellos esperaban esa promesa. Me parece que es indispensable ver las características de estas oraciones de los primeros discípulos para que nosotros de igual modo esperemos la segunda venida de Cristo. Y esto es llevar a cabo la obra que nuestro Dios nos ha entregado con esta clase de oración para que llevemos y seamos efectivos de esta misma manera. Mira, vamos a ver la primera. ¿Qué te parece? Mira, vamos a ver la primera. Lo primero vamos a ver el libro Hechos, capítulo 1, versos 4. Fíjate la parte interesante ahí. Dice, cuando el Señor estaba hablando con ellos y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, fíjate, primera parte, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Estaban reunidos, interesante, no estaban allí solamente porque les gustó el lugar o porque les gustó la vivienda o yo qué sé, ¿no? Estaban ahí porque fueron una orden que recibieron del Señor y Jesús les había prometido que enviaría al Espíritu Santo en cantidad de ocasiones. Reiteradamente se los había enviado. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versos 13, les estaba diciendo que iba a enviar al Espíritu de verdad. En 24:49, en Juan 7:39 y en otros cuantos textos donde reiteradamente les está diciendo, voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Voy a enviarlo. Y dice el Señor que era necesario que Él se fuera para que entrara el Consolador. Y bueno, ahí es donde precisamente en este monte que se llama del Olivar, donde ven al Señor, decíamos, ascender al cielo, donde recibieron tal promesa. Y es importante que en este sentido, fíjate algo, una nota así al margen, este monte pues del Olivares es uno que está por ahí ubicado del lado del valle de Cedrón, se llama, al este de Jerusalén. Es un collado inmenso que se eleva a unos 60 metros más o menos por encima de la ciudad. Y por supuesto ahí fue el sitio donde ocurrió la ascensión del Señor Jesús. Pero fíjate, vamos a ver un poquito más la obediencia de estos hombres que fueron precisamente a cumplir con este mandato del Señor. Ellos recibieron recibieron la orden del Señor de ir a ser discípulos, y yo pienso que probablemente los pies les bailaban para ir inmediatamente y hacerlo, ¿no? El sentimiento que muchos de nosotros cuando tenemos cosas que hacer, queremos ir y hacerlas y hacer 3, 4, 5 lo más que se pueda y luchar y hacerlo, pero algo importante, hermano. Así que yo creo del mismo modo como tú probablemente cuando hablamos acerca de los planes evangelísticos del ministerio, tú quieres ir inmediatamente, pero fíjate, hay algo importante por lo cual te tienes que esperar. Estos hombres tenían que esperarse para tener el poder del Espíritu Santo. Tienes que esperar antes de arrancar. Tienes que tener lo sobrenatural antes de arrancar con una obra sobrenatural. Y en este sentido, cuando en el versos 13, más adelante, ahí vamos a leer, dice así, y entrados,
subieron al aposento alto donde moraban, fíjate quién y quién estaba ahí reunidos: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Aquí ya estaba, tenían determinado este lugar de oración, este lugar en donde se estaban reuniendo, este aposento alto. ¿Sabes una cosa? Este aposento alto, probablemente este lugar, no, la Biblia no especifica exactamente cuál, pero quiero pensar, o pienso yo, que probablemente fue el aposento alto del cual se hablaba en Marcos 14:15, cuando dice: y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Yo creo que muy probablemente era este lugar. Ahora, pudo no haberlo sido, también es cierto, pero yo lo creo porque la misma escritura hace referencia a un aposento alto, un gran aposento alto, entonces probablemente era este. Lo que sí es importante, hermanos, es que había un lugar determinado para cumplir con este propósito, para la oración, un lugar bien determinado, bien predispuesto para la oración, y ese era este aposento alto. Entonces, hay lugares bien determinados para la oración. Yo quiero preguntarte esto. Por cierto, ¿cuál es el lugar y el momento que tenemos dispuestos para la oración? ¿Cuál es el momento en el que tú y yo vamos a estar rogando a Dios? Esa hora, ese tiempo, ese lugar. Vamos a estar rogando a Dios porque Dios nos vierta y nos mande con poder para poder, valga la redundancia, con poder para poder llevar a cabo su obra en nuestro pueblo. ¿Cuál es ese? ¿Es en la mañana? ¿Es en la tarde? ¿Es en la noche? ¿En qué lugar? ¿En tu cuarto? ¿En dónde es? Ponle hora, ponle lugar específico donde esté tranquilo, donde no haya distracciones, donde no haya absolutamente nada excepto el Señor. Pasar tiempo con Dios. Recuerda la oración modelo. Recuerda la oración modelo. ¿Cómo decía la oración modelo? Dice que cuando cerrada la puerta, cierre, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Este es importantísimo. Pero vamos a ver el número 2. Oraron con unanimidad. Fíjate qué importante. Vamos al versos 14. ¿Qué te parece? No solo tenían lugares destinados para hacerlo, donde todos se juntaron, quedaron de acuerdo, fueron, oraron en un día, en un momento específico, muy parecido a lo que hacemos el domingo en la noche cuando todos estamos juntos orando, ¿verdad? Pero fíjate, el versos 14 dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con todas las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice la Biblia que estaban unánimes en oración. Unánimes, fíjate, la palabra unánime, de hecho, se aplica a la idea o sentimiento o voluntad que es compartida por un conjunto de personas. Es decir, mira, es un grupo de personas que comparten la misma convicción y sentimiento. Todos estaban reunidos en unidad, en esa unanimidad, quise decir, en esta unanimidad, teniendo la misma convicción en cuanto al Señor, fíjate, un mismo Señor, la misma convicción en cuanto al mismo bautismo, en cuanto a la misma fe. Y fíjate, como dice la Escritura, un Señor, una fe, un bautismo, pero también, hermanos, la misma convicción, o por ende, o por consecuencia de estas tres, la misma convicción con respecto a la misión que Jesús les acababa de entregar en el Monte de los Olivares. Por lo tanto, todos tenían ese sentimiento, esta voluntad de estar esperando la promesa del Espíritu Santo. Necesitaban el poder de Dios para llevar a cabo la misión. Necesitaban estar juntos. Era la voluntad y la intención de todos llevar a cabo esta empresa. Una vez que se recibía el poder, todos tenían la voluntad, el sentimiento de continuar adelante para cumplir dicha misión que el Señor les había encomendado. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo 28, 19, 20? ¿Te acuerdas lo que dice? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ah, caray, es precioso. Precioso lo que estaban experimentando estos hombres en este momento. Probablemente eran desesperados como muchos de nosotros, ¿no? Que queremos ir y correr y hacer, pero estaban esperando pacientemente, número 1, en un lugar dispuesto, con propósito, con entendimiento. Número 2, unánimes, en unanimidad, con la misma voluntad y convicción con respecto a lo que el Señor quería de ellos, pero también esperando la promesa que Dios les había entregado. Ahora, fíjate, debido a esa promesa que el Señor les hizo, fíjate algo interesante. Me llama la atención lo que dice en Juan capítulo 14, versos 13 al 14. Fíjate cómo dice. Juan 14, versos 13 al 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta es la razón, esta instrucción que Jesús les da, esta enseñanza que Jesús les da, es la que realmente toma sentido en la actuación de ellos cuando están esperando la promesa. Quiero pensar en ese estar orando de, híjole Señor, aquí estoy, hazme un siervo tuyo, hazme un instrumento tuyo, hazme una herramienta tuya en tus manos. Señor, mira, aquí estoy, quita de mí este pecado, perdóname aquello, quiero estar a cuentas contigo, ya no quiero pecar de este modo. ¿Sabes qué? Aquí estoy, por favor, Señor, manda a tu Espíritu Santo, dame poder para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que me acabas de encomendar. Señor, que yo sea una persona con un testimonio firme, con un testimonio que aporte a tu obra, que dé ejemplo de fe, de fe y pureza. Quiero pensar en todo lo que estaban orando estos hombres, hermanos. Pero fíjate cómo desde ese momento vemos plasmada esta actitud de oración siguiendo, convencido estoy de que estaban siguiendo la enseñanza de Juan capítulo 14, versos 13 al 14. En esta época se inició el patrón de oración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego me perdones. En el nombre de Jesús te ruego, mi Señor, que me hagas instrumento útil a tu obra. En el nombre de Jesús te ruego por la iglesia, por el ministerio. En el nombre de Jesús, Señor bendito, pongo esta situación en tus manos. Dame poder porque esto es humanamente imposible. Yo no puedo, pero tu bendito poder, tu mano bendita, sí puede. Caray, me llama la atención, hermanos, cómo esta oración fue todavía más adelante, hermanos, cuando fueron azotados y fueron golpeados y los apóstoles todavía, y luego la oración de Pedro, después de haber sido arrestados, cómo ellos dicen ¿cómo se llama? Cuando están orando, fíjate, en Hechos capítulo 4, dice así, versos 29 dice, 29 al 31 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos, fíjate, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Híjole, este es un sinónimo de lo que estaban orando en ese principio momento. Señor, concédenos que seamos tus siervos, que hablen con todo de nuevo tu palabra. Concédenos, fíjate, versos 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Caray. Tú haces las señales, tú haces los prodigios, tú das los resultados, tú traes las personas. A nosotros solamente úsanos, concédenos, danos de nuevo, danos valentía, danos poder. Caray, cómo este patrón de oración lo vemos repetirse, hermanos, en palabras propias de los apóstoles. Y esto me trae a lo siguiente. Si te pudiera hablar del orar unánimes juntos, quisiera decirte, hermanos, que como ministerio debe ser el corazón tuyo y mío. Ahora, el unirnos en dos aspectos. Uno, Señor bendito, dame o concédeme compartir tu evangelio con todo de nuevo. Señor, voy a poner mi tiempo, voy a disponer mi vida, voy a disponer los días. No tengo tiempo, pero voy a hacer tiempo, Señor. Concédeme, dame palabras de sabiduría, dame inteligencia, dame lo que se ocupa, Señor. Dame lo que se ocupa. Yo me dispongo, como dijo Isaías, heme aquí. Y número 2, hermanos, vamos a ser unánimes, la misma voluntad, el mismo sentimiento, para orar por los resultados que Dios da. Para orar porque Dios dé resultados, porque el Señor ponga su mano, mientras testificamos que Él ponga, hermano mío, que Él ponga las maravillas y milagros. Y no me refiero, hermano, yo me refiero a lo que Dios haga, lo que Él piensa hacer. Pero lo que sí me refiero es que Dios dé resultados concisos, hermanos, que el Señor dé resultados de la respuesta de las personas en sus corazones, porque finalmente para eso sirve el milagro, ¿verdad? Cuando estos hermanos, por ejemplo, después en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, ocurre todo lo de las lenguas y todo esto sirvió precisamente para que las personas se entregaran a Cristo. Y este es el reto que yo quiero entregarte, hermanos. Vamos a ser unánimes en eso. Vamos a ser unánimes en el sentimiento, en la idea, en la voluntad, hermanos, de que Dios nos use. Y número 2, de que, hermanos, Dios obre grandes maravillas en la comunidad mientras compartimos su evangelio para que las personas se arrepientan y entreguen su vida a Cristo.
Vamos a hacer esta clase de ministerio, hermanos. Vamos a hacer esa clase de ministerio cruzcultural donde Dios está llamándonos a su obra, está llamándonos. Y hermanos, vamos a disponernos, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vamos a ponernos todo lo que tenga que ver internamente. O me pongo a cuentas con Dios y busco que el Señor me use poderosamente. Y de este modo, úsame, hazme tu instrumento, Dios. Hazme un instrumento. Dame de nuevo, dame fortaleza, dame valentía. Y tú, Señor, encárgate de convencer a las personas. Obra milagros, obra portentos, Señor. Las personas se entreguen a ti. Que vengan a tus pies. Esos son los milagros que buscamos, hermanos. Ese es el milagro de la salvación. Pero hay un tercer elemento de cómo ellos oraban. ¿Qué te parece? Dijimos ahí ¿cómo dijimos, hermanos? ¿Oraban con qué, hermanos? Oraban con propósito y disposición, fíjate. Luego oraron en unanimidad. Y número 3, hermanos, oraron con perseverancia. Fíjate el 14, como dice una vez más ahí. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con todas las mujeres. Fíjate, ¿quiénes estaban? Dice, perseveraban. Y mira, estaban todos, estaban las mujeres, no dice quiénes, pero había muchas mujeres. Estaba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos y por supuesto los apóstoles. Déjame decirte que se define como perseverancia a la actitud que mantiene el ánimo en la consecución de una cosa. O sea, es la actitud que mantienes y mantienes en este ánimo, en darle seguimiento a algo. En otras palabras, es decir, la firmeza, pues, y constancia en la ejecución de los propósitos, en la resolución que estamos tomando, en el ánimo que tomamos, en la duración, hermanos, permanente o continua, a largo plazo. Esto es perseverancia. ¿Sabes? Los discípulos oraron con una actitud firme y constante. Oraron con esa actitud firme y constante, pero con el propósito de que el Señor los convirtiera en verdaderos instrumentos útiles a la obra que Él les había encomendado. Una de las cosas que más ataca a Satanás y que más te va a atacar es tu firmeza, tu constancia. Es decir, pues, hermanos, tu perseverancia. Siempre Satanás va a querer meterte desveladas para que no te despiertes temprano, cosas que hacer para que no llegues al momento de tu oración, va a meterte, hermanos, cansancio, desánimo, visitas, en ese momento te va a visitar la familia, te va a llegar tantas cosas para que no cumplas con esta instrucción de Dios. Pero hermanos, la perseverancia es importante en problemas, en luchas, en alegrías, en triunfos. Hermanos, la actitud de que es importante de mantener firme el propósito de orar por el poder del Señor. Caray. Esto es tan importante, hermano. Hermanos, necesitamos esta firmeza y esta constancia. Por cierto, ¿cuál es la firmeza que piensas mantener de aquí en adelante? Firme y adelante, hermano mío. Vamos a orar porque el Señor nos use como siervos suyos. Vamos a orar firme y permanente, hermano mío. Mira el verso, elemento, donde no solamente vamos a hacerlo con disposición, con propósito, en unanimidad, sino en perseverancia, sino como ministerio, hermanos míos, también vamos a orar con una visión y estructura. Fíjate qué importante. En el versos 15 al 26 se dan varias situaciones que se muestran aquí, fíjate. El versos 15 dice que en aquellos días Pedro se levantó de medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, fíjate, y dijo, hermanos varones, era necesario que se cumpliese la escritura. En el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, de que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y empieza a hablar acerca de qué fue lo que le pasó a Judas. Y lo que le pasó a Judas fue que precisamente en su pecado traicionó al Señor y lo entregó y lo crucificaron. Él era contado, recuerda que eran 12 llamados, él era contado, él era un traidor. Pero fíjate lo que dice el versos 20. Tome otro su oficio. Versos 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección.
¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Ellos vieron lo que necesitaban en cuanto a sus recursos, hermanos. Les faltaba un apóstol. Había que cubrir esa plaza que había dejado el traidor. Por lo tanto, se dieron cuenta que estructuralmente se necesitaba 12 apóstoles, acorde bajo el plan o estructura que el Señor había previsto para el reino de Dios, para su iglesia. Y hermanos, ellos estuvieron orando para que Dios escogiera al que había de llenar esa plaza, por así decirlo, para que Dios se los diera a conocer. Hermanos, fíjate cómo dice aquí, como dice el Señor después de aquí, primero, hay varias cuestiones, porque no cualquier persona podía cubrir ese lugar, fíjate, tenía que ser una persona que había estado con Jesús desde el principio, dice aquí comenzaron desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Para poder ser apóstol había que cubrir con la requisito más importante. Había que haber andado con Jesús y había que haber sido enseñado directamente por Jesús. Ese es un requisito para ser apóstol. Por eso ya no hay ese ministerio, ya no existe, porque ese requisito es imposible ya cumplirlo, a menos que se haya estado con Jesús en ese tiempo, ¿no? Y ellos oraron porque, bueno, y salen personas, obviamente, empiezan a escudriñar quién podía, y salen dos, y sale en este caso una persona que se llamaba Barsabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Y fíjate, empiezan, pum, vamos a orar. Y empiezan a orar. Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Oraron por sabiduría, ya que era vital contar con dicha persona. Tenían que cumplir estos requisitos específicos, hermanos. Tenía que haber andado con el Señor desde el principio. Pero ¿sabes qué? También de ese modo, también estaban garantizando que esta persona tuviera la misma instrucción y formación del Señor Jesús. Por lo tanto, iba a haber unidad en cuanto a la fe, en cuanto al Señor, en cuanto al bautismo, mi hermano mío. O sea, el mismo Señor que es Cristo Jesús, bautismo que es por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerda también, hermano mío, lo que significaba el morir, el resucitar y el ascender al cielo del Señor Jesús, el morir, el ser sepultado, el resucitar de la persona que está creyendo, y algún día, hermanos, seremos muertos, vamos a resucitar, el Señor nos va a resucitar en el día postrero y estaremos siempre con el Señor. Rápidamente, pero también en cuanto a la doctrina bíblica, es importante, estaban garantizando unidad. Es importante, hermanos míos, que cuando nosotros estemos orando, estemos orando con visión, entendiendo las necesidades de nuestro ministerio específicamente, necesidades espirituales, necesidades de liderazgo, hermanos míos, que cumplan con esta unidad para que todos nosotros podamos acudir al llamado de nuestro Señor juntos en unidad, un Señor, una fe, un bautismo y por supuesto la convicción de la misión que nos entrega. Vamos a orar por esto, hermanos, firmemente por estos ministros del Señor que ya tiene preparado, y estamos rogando porque Dios levante siervos suyos, hermanos, personas de buen testimonio, personas que han entrado y salido, en otras palabras, personas que tienen estas convicciones en unidad, hermanos. Hermanos, estructura, porque de este modo Dios nos va acomodando para poder llevar a cabo, organizarnos para poder llevar a cabo la misión del Señor. Entonces, es orar por una visión y una estructura, es decir, la visión, hasta dónde voy a llegar, la convicción o la idea de hasta dónde vamos a llegar con la misión del Señor. Y número dos, cómo nos vamos a organizar, hermanos míos. Oremos porque Dios nos dé toda la misma visión. Y número dos, porque Dios nos dé la convicción de la organización. ¿Cómo le vamos a hacer para organizarnos, de llevar a cabo esta misión que Dios nos entrega? Así que, hermano mío, para terminar, recuerda, debemos orar al Señor. Vamos a imitar este modo de oración. Vamos a orar con propósito y disposición. Vamos a orar con unanimidad. Vamos a orar con perseverancia. Y vamos a orar con visión y estructura. Son 4 elementos importantes en la vida de la oración de los apóstoles primitivos y por lo tanto de la que vamos a imitar. Hoy necesitamos permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, hermanos míos, y nos haga útiles en nuestro testimonio, nos haga útiles en cuanto a lo que Dios, en cuanto a la obra de Dios, hermanos míos. Por eso es necesario que oremos, sí, hermanos, que oremos para que nosotros recibamos, para que podamos actuar en el poder de Dios para hacer para la obra de Dios que es humanamente, porque es sobrenatural o sobrehumano. Sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder del Señor, ¿cómo llevar a cabo una empresa?
Llevemos a cabo esa empresa, hermanos, con estos 4 principios de oración. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor bendito de los cielos, gracias porque has sido bueno y misericordioso, Señor. Te alabo por tu poder, por tu misericordia, Señor. Quiero suplicarte porque como ministerio nos des el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que cada uno pueda tener esa espiritualidad controlada por ti, Señor, nuestra vida espiritual controlada por ti para orar de este modo, Señor, y ser usados fuertemente en tu evangelio. Padre bendito, transfórmanos, avívanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego todo. Amén.